Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. ¿Alguna vez te has quedado solo en medio de la noche, sintiendo que cada sombra esconde un secreto? Yo, Carlos, viví una experiencia que aún me pone la piel chinita. Era una noche fresca y oscura, y decidí visitar un viejo cementerio de mi pueblo, un lugar llamado Cementerio San Miguel, que siempre me había causado una mezcla de curiosidad y un leve temor. Desde niño había escuchado historias sobre ese lugar, cuentos que decían que entre las lápidas se escondían misterios del pasado, secretos que parecían susurrar en el viento. Esa noche, movido por la inquietud y el deseo de comprobar por mí mismo lo que se decía, me adentré en sus terrenos. Recuerdo que al cruzar la verja de hierro oxidado, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Era como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad, pero no había nadie a la vista. El camino de tierra estaba cubierto por una fina niebla que se colaba entre las piedras viejas y gastadas, dándole al lugar un aire casi mágico pero también inquietante. A cada paso que daba, el sonido de mis pisadas se mezclaba con el murmullo del viento, creando una melodía silenciosa que parecía contar historias de antaño. Caminé despacio, con cuidado, y en mi mente se repetían las preguntas. ¿Qué habrá pasado en este lugar? ¿Qué secretos guardan estas tumbas que han sido testigo de siglos de historia? Mientras avanzaba, noté que algunas lápidas estaban inclinadas, como si la carga del tiempo las hubiera vencido, y otras, mucho más antiguas, mostraban inscripciones casi borradas. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, y sus rayos creaban sombras que danzaban a lo largo del camino de grava. Ese juego de luces y sombras hacía que el ambiente fuera casi irreal, como si estuviera en otro mundo. En ese preciso momento, mientras me detenía para admirar una de las lápidas, que parecía contar una historia olvidada, sentí un escalofrío. No era solo el frío de la noche, sino algo más, algo inexplicable, la quietud del lugar, interrumpida solo por el ocasional sonido de una rama al ser movida por el viento, hacía que todo se sintiera más intenso. ¿Qué secretos esconde realmente este lugar? Pensé en voz alta, sintiendo que cada respuesta que buscaba se perdía en la inmensidad de la oscuridad. La sensación de ser observado seguía presente, y a cada instante, mis nervios se agudizaban un poco más. Pero a pesar del temor que comenzaba a asomar, mi curiosidad era mayor. Con el corazón latiendo rápido, decidí continuar mi recorrido, sin imaginar que esa noche marcaría el inicio de algo que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. Continué avanzando, sintiendo que cada paso me llevaba a descubrir algo nuevo y misterioso. La niebla se volvía más densa y el aire parecía cargado de un silencio casi palpable. Con cada pisada mi corazón latía con más fuerza, y en mis oídos se mezclaba el crujido de la grava con el leve susurro del viento. De repente noté que no estaba solo. En la distancia, entre las sombras, parecía moverse una figura. Esa imagen se dibujó tan vagamente que primero pensé que era fruto de mi imaginación, pero algo me impulsó a acercarme. Mientras me internaba más en el cementerio, las lápidas parecían contar historias olvidadas y los nombres ya casi desvanecidos se volvían eco de tiempos pasados. Recuerdo que en un momento concreto, al pasar junto a una tumba antigua, escuché un murmullo, como si alguien pronunciara mi nombre con voz muy suave. Me quedé inmóvil, intentando descifrar si era el eco de mis propios temores o algo más. Esa sensación de que algo o alguien me observaba se hizo cada vez más intensa. Era como si la esencia del lugar quisiera comunicarse conmigo. Avancé con cautela, tratando de no apresurarme, pues cada rincón parecía ocultar un secreto. La luz de la luna parpadeaba entre las nubes y en esas intermitencias, las sombras se alargaban y encogían de forma inquietante. Sentí que la presencia misteriosa se acercaba poco a poco, guiándome tal vez a un rincón más recóndito del cementerio. Con la mente llena de preguntas seguí adelante, sin poder evitar la mezcla de temor y fascinación que me embargaba. ¿Qué historia quería contarme ese lugar en el silencio de la noche? ¿Qué secretos guardaría detrás de cada tumba olvidada? Cada nueva duda hacía que mi corazón latiera más rápido, pero también me llenaba de una extraña determinación por descubrir la verdad.
oculta entre las sombras. Mientras continuaba mi recorrido, la atmósfera se volvió aún más densa y el silencio parecía envolver cada rincón. Sin darme cuenta, llegué a un pequeño sector del cementerio donde se agrupaban las tumbas más viejas. Entre ellas, una lápida en particular captó mi atención. Estaba casi oculta por la maleza, pero algo en su postura me hizo detenerme. Sentí como si esa tumba tuviera una historia que necesitaba contarme, como si en su quietud se escondiera un mensaje para quien se atreviera a escuchar. Con cautela me acerqué y noté que la inscripción, aunque desgastada por el paso del tiempo, aún conservaba algunas palabras. Parecía un aviso, un susurro olvidado. Aquí descansa la calma en medio de la tormenta. No podía evitar preguntarme qué significaría aquello. El ambiente a mi alrededor pareció intensificarse, y el murmullo del viento se transformó en un leve eco, casi como si alguien hablara en voz baja a mi oído. Cada suspiro de la brisa cargaba consigo una mezcla de melancolía y misterio. En ese preciso instante, percibí el leve sonido de pasos, suaves pero constantes, que se desvanecían y reaparecían entre las sombras. Me giré lentamente con el corazón latiendo a 1000, y vi a lo lejos la silueta de una figura que parecía moverse sin prisa entre las tumbas. La forma no era clara, se difuminaba en la oscuridad, pero su presencia era inconfundible. ¿Acaso era fruto de mi imaginación, o algo realmente se manifestaba en ese lugar? Mi curiosidad, más fuerte que el miedo, me impulsó a seguir a aquella sombra. Cada paso me llevaba más profundo, en el laberinto de mármoles gastados y árboles centenarios. Sentía que la noche guardaba respuestas a preguntas que aún ni siquiera sabía formular. El crujir de la grava bajo mis pies se mezclaba con el sonido de hojas secas arrastradas por el viento, y en cada rincón parecía esconderse un pequeño misterio esperando ser descubierto. En ese ambiente casi mágico, me di cuenta de que mi presencia allí había despertado algo que llevaba mucho tiempo escondido. La figura se detuvo frente a un antiguo panteón, y de manera imperceptible, el resplandor de la luna comenzó a delinear detalles de la estructura. Allí, en el silencio reinante, entendí que mi visita no era una simple coincidencia. Todo ese recorrido me condujo a un encuentro con el pasado, con una parte de este lugar que anhelaba ser recordada. Con la mente llena de preguntas y el alma a medio temblor, me quedé allí, a escasos metros de esa enigmática figura, sintiendo que el tiempo se había detenido en ese preciso momento. Cada latido se hacía más intenso, y la tensión entre la extrañeza del ambiente y mi deseo de entenderme a mí mismo se fundían en una sola sensación que apenas podía describir. ¿Qué iba a descubrir en ese panteón? ¿Qué secretos antiguos se revelaría en la penumbra de aquella noche? La respuesta silenciosa y esperanzadora parecía flotar en el aire, invitándome a seguir adentrándome en el misterio. Con el corazón aún latiendo fuertemente, decidí adentrarme en el viejo panteón. Cada paso desaparecía en la penumbra, y la figura que había visto se movía con lentitud, casi sin ruido. Caminé despacio, casi sin atreverse a respirar, mientras las sombras parecían bailar alrededor de mi luz. La atmósfera se llenó de una calma extraña y silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado. Al llegar a lo más profundo del panteón, la figura se detuvo frente a una gran puerta de madera, casi derruida por los años. Sentí que debía acercarme, que lo que esta presencia quería mostrarme tenía un significado especial. Con manos temblorosas, extendí la mano e hice contacto con la fría superficie de la puerta. El sonido del metal rozando la madera se mezcló con un susurro muy suave, casi intangible, que parecía decir «recuerda». En ese instante, la figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un eco de melancolía y de secretos muy antiguos. La sensación que me invadió no era de terror, sino de una profunda tristeza y también de una extraña paz. Me di cuenta de que lo que había vivido allí era algo más que un simple encuentro con lo desconocido. Era como si el cementerio, con sus sombras y memorias, me hubiera abierto una ventana a historias olvidadas, a rostros y vidas que merecían ser recordadas. Recuerdo que en mis últimos momentos dentro de ese panteón, pude ver reflejado en una vieja ventana la imagen de alguien que, con mirada serena, parecía invitarme a comprender que cada existencia tiene su razón. No eran almas que buscaban asustar, sino recuerdos que anhelaban que se les rindiera homenaje con respeto. Mientras me alejaba, la brisa nocturna me envolvía y con cada paso,
La inquietud se transformaba en una lección silenciosa. La muerte y el olvido conviven en esos lugares, pero también lo hacen las historias de amor, esperanza y vida que nunca se apagan. Salí del cementerio con la piel aún erizada y el alma llena de preguntas y de una inesperada serenidad. Desde esa noche, entendí que el verdadero misterio de los cementerios no es el miedo, sino la forma en que guardan el eco de tiempos distantes y enseñan a respetar el paso del tiempo. Aquella experiencia me marcó para siempre, y a veces, cuando la luna se asoma tímidamente, aún siento el susurro de aquel panteón, diciéndome que en cada sombra se esconde una historia, esperando ser contada con el corazón abierto. Después de aquella noche mi vida nunca volvió a ser igual. Cada vez que pasaba por un rincón oscuro o escuchaba el susurro del viento, después del anochecer, me invadían recuerdos de ese cementerio y de aquella figura que parecía haberme llamado. Durante días intenté convencerme de que había sido solo mi imaginación, pero en momentos silenciosos, mientras estaba en casa y la oscuridad se filtraba por las ventanas, sentía de nuevo que alguien estaba allí, observándome en un reflejo o en el murmullo tenue de la noche. La sensación no era angustiante como el miedo puro, sino más bien una inquietud, que me dejaba pensando en la historia que aquel panteón quería contarme. Comencé a buscar en viejos diarios y conversaciones con personas mayores de la zona. Descubrí relatos que hablaban de almas, que se quedaban en el cementerio por razones de amor, pérdida o simplemente por el peso de recuerdos inacabados. Uno de ellos contaba sobre una mujer que había esperado el regreso de su amado y, al morir de pena, su espíritu permanecía en ese lugar en busca de paz. Aunque mi experiencia no tenía palabras tan trágicas, sentí que aquel susurro, ese recuerda, era el eco de alguna de esas vidas que aún ansiaban ser honradas y recordadas. Cada tarde, cuando la luz se atenuaba y las sombras se alargaban, empezaba a notar cosas extrañas. A veces, al pasar frente a una vieja plaza, o cuando me detenía a descansar en un banco, creía ver una figura lejana, como un destello a mitad del camino, pero desaparecía antes de poder distinguir sus rasgos. Otras veces, al revisar fotos antiguas en la tranquilidad de mi cuarto, las imágenes parecían mezclar la realidad con el recuerdo de aquella noche, como si el tiempo hubiera dejado una marca en cada instantánea. Con el paso del tiempo, entendí que aquel encuentro no era solo una experiencia aislada, sino una invitación a ver la vida desde otra perspectiva. Aprendí a respetar los rincones olvidados, a no temer a lo desconocido y a valorar cada instante que tenemos en este mundo, pues muchas veces el silencio de un lugar puede contarnos historias llenas de amor, pena y esperanza. Hoy, aunque trato de retomar mi vida cotidiana, hay momentos en los que, al sentir una brisa suave, o al percibir el murmullo del viento en una noche clara, cierro los ojos y me imagino nuevamente caminando entre las sombras del cementerio San Miguel. Siento que aquella experiencia me enseñó que cada lugar guarda un pedazo de historia y que tal vez, solo tal vez, las almas que viven en esos rincones quieren recordarnos algo muy importante, que el pasado nunca se olvida y que, en la soledad de la noche, aún podemos encontrar una conexión con lo que fue y lo que siempre será. A veces me pregunto si tú también has sentido alguna vez esa extraña presencia, esa leve caricia del misterio que te hace dudar de lo que creías real. Y es que en el fondo el miedo tiene algo de poesía, una forma de conectar con lo que está más allá de lo ordinario, recordándonos que la vida está llena de secretos esperando ser descubiertos. Con el paso de los años, he aprendido a ver esa experiencia como un recordatorio de que, aunque lo invisible pueda asustarnos al principio, también nos brinda la oportunidad de crecer y de comprender que hay fuerzas en este mundo que nos superan y al mismo tiempo nos protegen. La noche del cementerio se quedó grabada en mi memoria, y cada vez que la oscuridad llega, siento que, de alguna forma, me acompaña aquel susurro, recuerda, invitándome a no olvidar lo valioso que es adentrarse en el misterio, con el corazón abierto y la mente alerta. Siempre creí que los veladores exageraban cuando contaban sus historias, que si ruidos donde no debía haber nadie, que si sombras en los pasillos. Yo pensaba que todo eso era puro cuento, algo que se decía para hacer más amena la noche. Pero eso fue antes de que me tocara vivirlo en carne propia. Me llamo Tomás, tengo 58 años y trabajé como velador por más de 20 años.
Este relato no lo cuento por gusto, sino porque hay noches en que aún me despierto sudando, recordando aquel lugar, esa vieja bodega al borde del pueblo, abandonada desde hacía décadas y que por algún capricho, una empresa decidió remodelar. Mi trabajo era sencillo, cuidar que nadie se metiera por las noches mientras duraban las obras. Llegaba a las 10, hacía mi ronda, anotaba en mi libreta que todo estuviera bien y esperaba hasta el amanecer. La bodega era enorme, con techos altos, pasillos largos y muchos cuartos que parecían haber sido oficinas. Todo estaba lleno de polvo, telarañas y ese olor a humedad que uno nunca se quita de la ropa. La primera noche fue tranquila. Solo se escuchaban ruidos típicos: el crujir del techo por el cambio de temperatura, el viento colándose por las rendijas, algún gato pasando cerca. Pero en la segunda noche empezó lo extraño. Yo estaba sentado junto a la entrada, tomando café de mi termo cuando escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto. Pensé que quizá uno de los albañiles se había quedado dormido y recién despertaba. Tomé la linterna y fui a revisar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté sin mucha firmeza. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron en seco justo cuando pasé frente a una de las puertas traseras, una que yo mismo había cerrado y asegurado con una cadena. Me acerqué y la revisé. Seguía cerrada, intacta. Entonces giré para volver al pasillo, y allí estaba la libreta, la que yo siempre llevaba conmigo. Estaba abierta, en el suelo, justo donde yo no la había dejado. Una sola frase escrita en la página nueva: no abras la puerta del fondo. Me quedé helado. Nadie más tenía acceso a ese lugar, y yo estaba seguro de que no había abierto la libreta desde que llegué. Apreté los dientes, recogí mis cosas y volví a la entrada. Me senté sin volver a moverme en toda la noche, pero a partir de ahí todas las noches pasaba algo nuevo. Una silla movida, un foco que se apagaba solo, una voz bajita, como de niño, que murmuraba desde lo profundo del pasillo, y esa puerta del fondo, esa cada vez crujía más. Después de aquella noche, comencé a anotar todo lo que veía y oía. No sabía si era por miedo o simplemente por tener pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Cada madrugada, cuando revisaba lo escrito, encontraba cosas que no recordaba haber puesto. Frases como «no está sola» o «viene cuando no la ves», siempre con mi letra, pero sin que yo recordara haberlas escrito. No se lo conté a nadie. Me daba pena. A mi edad uno no anda diciendo que le hablan sombras o que le dejan mensajes invisibles, pero la puerta del fondo, esa sí me tenía mal. Era una puerta antigua, más pesada que el resto, hecha de madera hinchada por la humedad. Estaba asegurada con un candado oxidado que parecía tan viejo como la bodega misma. Cada noche, al pasar cerca, juraría que escuchaba que alguien, o algo, rascaba desde el otro lado. No como un animal, sino más lento, insistente, como uñas humanas rozando la madera. Una noche, poco antes de las 3, todo se quedó en silencio. Sin viento, sin insectos, sin los ruidos de siempre. Me levanté de mi silla sintiendo un peso raro en el pecho. Caminé despacio hasta el pasillo, donde estaba esa maldita puerta. Al llegar, noté algo que me heló. El candado estaba en el suelo. No estaba roto ni forzado, simplemente abierto. Di un paso hacia atrás. Mi linterna empezó a parpadear. Golpeé un poco el costado, intentando que volviera a iluminar bien, pero la luz apenas alumbraba 1 metro al frente. Entonces la puerta crujió, muy despacio, y se abrió apenas unos centímetros. De adentro no salió luz, ni sonido ni corriente de aire. Solo oscuridad, densa, como si detrás no hubiera más que vacío. Tragué saliva. Sabía que no debía acercarme, pero lo hice. Mi cuerpo se movía solo, como si algo dentro de mí necesitara mirar, comprobar, entender. Me incliné un poco y dirigí la linterna al interior. No vi paredes, ni techo, ni piso, solo oscuridad. Pero al segundo siguiente algo me devolvió la mirada. No sé cómo explicarlo. No tenía rostro ni forma.
pero sentí que me estaba viendo. Me giré de inmediato y caminé rápido hasta la entrada. No corrí, no grité. Solo salí de ahí, cerré la bodega con llave y me senté afuera en el frío, con el rostro cubierto por las manos. Esperé la primera luz del día. La empresa nunca se enteró. Yo seguí yendo al trabajo, aunque ya no me atrevía a caminar por ese pasillo. Ni siquiera me acercaba. La puerta seguía ahí. Cada noche parecía un poco más abierta. Y lo peor fue cuando una nueva frase apareció en la libreta, escrita con mi letra. Si no entras tú, salgo yo. No pude dormir esa noche, ni esa ni las siguientes. El miedo había dejado de ser algo que podía ignorar, como cuando era joven. Esta vez, el miedo me había encontrado, me había tocado y me había dejado una marca. Cuando leí esa frase en la libreta, sentí que algo ya no podía controlarse, como si alguna parte de mí hubiera dado permiso para que todo eso ocurriera. Al día siguiente busqué a un viejo amigo. Se llamaba Ernesto, y había sido velador en varios lugares antes. Conocía más de lo que debería sobre esas cosas, aunque siempre me reía de sus historias. Decidí que era hora de escuchar sus consejos. «Ernesto, necesito hablar con vos», le dije casi a la desesperada. Me miró en silencio por unos segundos, como si hubiera adivinado mis pensamientos antes de preguntarme: «¿De nuevo con la puerta?». Yo asentí, sorprendido por su reacción. «¿Cómo sabes?», le pregunté. «Porque todos en este oficio tienen una puerta, Tomás. Una puerta que no deben abrir aunque el cuerpo se les esté arrastrando hacia ella. Esa bodega tiene una historia, y no te conviene indagar en ella». Ernesto me miró fijamente, y aunque era un hombre mayor, sus ojos parecían tener una luz que no correspondía con su edad. Fue entonces cuando me contó algo que jamás olvidaré. Hace muchos años había un hombre aquí en esta misma bodega. Era un vigilante igual que tú. Durante meses todos los días sentía que algo se movía detrás de esa puerta. Nadie le creyó. Decían que estaba loco. Un día se atrevió a abrirla. Nadie lo volvió a ver. Me quedé helado. No sabía qué pensar. ¿Estaba yo en el mismo camino? ¿Sería mi destino el mismo que el de ese hombre? ¿Qué sucedió con él?, pregunté con un hilo de voz. Ernesto hizo una pausa antes de responder. Lo encontraron muerto, pero no de la manera que uno espera. Estaba en el suelo con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de su cuenca. Su rostro estaba vacío, como si le hubieran robado su alma. Las palabras de Ernesto resonaron en mi mente durante toda la noche. No podía dormir, ni comer, ni concentrarme en nada. Sabía que algo más estaba en juego. Lo sentía en el aire, en cada rincón de esa bodega, y sobre todo, en esa puerta. Decidí ir por última vez esa misma noche. Algo dentro de mí me decía que no podía quedarme con la incertidumbre. Necesitaba saber, y aunque sabía que era peligroso, tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo. Esa noche, tomé la linterna, cerré la bodega detrás de mí y me dirigí con paso lento hacia el pasillo donde la puerta estaba. A cada paso, mi corazón latía más fuerte. Algo me decía que ya era tarde para arrepentirme, pero aún así, seguí. La puerta estaba entreabierta como siempre. Esta vez no podía ignorar lo que ya había vivido. Ya no podía escapar. Al acercarme a la puerta, el aire en el pasillo se volvió denso. Sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera empujando contra mis pulmones. Cada paso que daba hacia la puerta me parecía una eternidad. La linterna iluminaba apenas unos metros adelante, y la oscuridad más allá de la puerta era tan profunda que parecía engullirlo todo. Cuando estuve a pocos pasos, la puerta se cerró con un golpe seco, como si alguien o algo la hubiera empujado desde adentro. Mi corazón se detuvo por un momento. No supe si lo había hecho yo mismo, si la presión de mi propio miedo me había hecho moverme involuntariamente, o si realmente había algo allí, esperando. Temblando extendí la mano hacia la manija. No quería, pero algo me empujaba a hacerlo. Algo en mi interior me decía que ya no había vuelta atrás. Mis dedos rozaron la fría superficie de la manija, y con un último suspiro de valentía, la giré. Al abrirse, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. La linterna titiló antes de apagarse completamente.
Me quedé inmóvil, sin poder ver nada. Todo a mi alrededor estaba envuelto en una oscuridad que no parecía natural. Era como si la luz no pudiera existir en ese lugar, como si la misma oscuridad se alimentara de ella. El sonido de mi respiración era lo único que podía oír, hasta que, muy a lo lejos, escuché algo. Una risa, suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Era una risa que no provenía de ningún ser humano. Era extraña, distante, pero al mismo tiempo tan cercana que me erizó la piel. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis piernas no respondieron. Algo me sujetaba, algo invisible, frío, que me mantenía en su lugar, obligándome a mirar hacia la oscuridad. Fue entonces cuando la linterna, como por arte de magia, se encendió de nuevo, y en la luz débil de la linterna, vi algo que jamás olvidaré. Había figuras, seres, si es que se les podía llamar así. Eran sombras, pero con una forma humana. No tenían rostro, pero podía sentir que me observaban. Estaban ahí, quietos, inmóviles, como esperando algo. Y lo peor es que no estaban solos. A medida que los observaba, me di cuenta de que las sombras se multiplicaban. Había más y más, una tras otra, llenando el espacio, avanzando hacia mí, sin hacer un solo ruido. En ese momento, por primera vez en toda mi vida, supe que no estaba solo. Ellos me habían estado esperando. El aire se volvió más pesado. Las figuras avanzaron hacia mí, y el miedo me nubló los sentidos. De repente, una voz, suave y grave, susurró a mis oídos. «Es tu turno». Entonces, todo se oscureció. La linterna se apagó nuevamente, y cuando la encendí de nuevo, me encontré de vuelta frente a la puerta, como si todo lo que había sucedido no hubiera sido más que una pesadilla. Pero yo sabía, lo sabía en lo más profundo de mi ser, que algo se había llevado una parte de mí esa noche. Nunca volví a la bodega. Nadie más entró allí y con el tiempo la empresa abandonó el proyecto. Se cerró la puerta como siempre, y nunca más se mencionó lo que ocurrió. Pero a veces, en las noches silenciosas, aún escucho esa risa, y sé con certeza que esa puerta sigue esperando. El sol ya se estaba ocultando cuando acepté el trabajo. No fue una decisión fácil, lo admito, pero a veces la necesidad se impone sobre el sentido común. La oferta venía de un amigo de mi abuelo, un hombre mayor, de esos que ya no se ven mucho por ahí, pero que tienen la mirada profunda de quien ha vivido demasiado. Me ofreció un salario decente por una noche de trabajo en el viejo cementerio de la ciudad. Nada raro, solo mantener la vigilancia mientras restauraban algunas tumbas. El lugar estaba algo olvidado, un pequeño terreno apartado de la ciudad, al borde de una colina. Acepté, sin pensarlo demasiado. Necesitaba el dinero y pensaba que, al fin y al cabo, solo serían unas horas y nada más. Pero jamás imaginé que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Adrián y lo que viví esa noche en el cementerio me persigue hasta el día de hoy. Y lo que más me aterra es saber que aún ahora no puedo explicar lo que ocurrió. Cuando llegué al cementerio, el aire estaba pesado, como si la tierra misma estuviera a punto de contarme un secreto. Las lápidas, envejecidas por el tiempo, se alineaban de manera caótica. Algunas estaban inclinadas, otras casi enterradas por la maleza que crecía sin control. Parecía un lugar que había sido abandonado hace mucho, pero aún quedaban algunos vestigios de vida. Flores secas sobre las tumbas, figuras de piedra desgastadas por el viento. A lo lejos, un par de luces parpadeaban en el pequeño edificio que servía como oficina para los cuidadores. El viejo cementerio no estaba del todo vacío. Se escuchaba el crujido de las ramas movidas por el viento, y un par de gatos negros correteaban por las tumbas, como si jugaran a esconderse entre las sombras. El hombre que me había contratado, don Luis, un hombre de cabello gris y voz rasposa, me recibió en la pequeña oficina. «No te preocupes, hijo, solo una noche. Nada raro. Solo mantener el lugar vigilado», me dijo con una sonrisa nerviosa que no me convenció del todo. Me entregó una linterna vieja, que apenas iluminaba la oscuridad que comenzaba a apoderarse del lugar, y me indicó que diera una vuelta por el cementerio.
sin acercarme demasiado a las tumbas que estaban siendo restauradas. Al principio todo parecía normal, tranquilo como esperaba. Recorrí los senderos de tierra, los pasos resonando sobre el suelo suave. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros delante de mí. El silencio era absoluto, pero no el tipo de silencio que te da paz, sino el que te envuelve y te hace sentir que algo está esperando a moverse. Unos minutos después, el aire comenzó a volverse más frío de lo normal. Al principio pensé que era solo la brisa de la noche, pero a medida que pasaba el tiempo, el frío se hacía más intenso, como si el lugar estuviera absorbiendo el calor de mi cuerpo. Me detuve frente a una de las tumbas más antiguas, una que estaba casi cubierta por la maleza. En la piedra se veían los nombres desgastados y las fechas de nacimiento y muerte apenas legibles. Pero lo que me llamó la atención fue una figura extraña que estaba justo al lado de la tumba. Parecía una pequeña estatua, una figura humana con las manos cubriéndose la cara. Me agaché para examinarla mejor. Era de piedra, pero a diferencia de las demás, no parecía estar tan erosionada por el tiempo. Era como si alguien la hubiera colocado ahí recientemente. Pero ¿quién pondría una estatua tan fuera de lugar en un cementerio olvidado? Al tocarla sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era fría, mucho más fría de lo que debería ser la piedra a esa hora de la noche. Al retirarme escuché un ruido detrás de mí, un crujido leve, casi imperceptible, como si algo se moviera entre las tumbas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, y las sombras se alargaban por el suelo. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, que estaba cansado después de un día largo. Pero el crujido no desaparecía. Sonaba más fuerte ahora, como si alguien caminara lentamente por el cementerio, pisando entre las tumbas. Respiré profundamente y aunque mi instinto me pedía irme, decidí seguir adelante. No quería parecer un cobarde y menos frente a don Luis. Seguí caminando, pero cada vez que avanzaba, el crujido se hacía más cercano. Las sombras se alargaban y se deformaban, tomando formas extrañas. Miré hacia los lados buscando algo, pero no había nada. Solo las lápidas y la maleza. ¿Era mi mente jugándome trucos? Al llegar cerca de una de las esquinas del cementerio, cerca de la vieja entrada, vi algo que me detuvo en seco. Entre las lápidas, en la oscuridad, se destacaba una figura alta, vestida con ropas oscuras. Era imposible decir si era un hombre o una mujer, pero lo que más me inquietó fueron los ojos, ojos que brillaban con una luz roja tenue. Me quedé allí inmóvil observando. La figura no se movió, solo permanecía allí mirándome con esos ojos. El aire se volvió pesado y la linterna comenzó a parpadear. El crujido se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. Mi mente gritaba que debía salir corriendo, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado por esos ojos rojos, que parecían fijarse en lo más profundo de mi alma. De repente, la figura se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. La linterna parpadeó una vez más, y el sonido de los pasos volvió a llenar el aire. Pero esta vez, no era el crujido de la madera o las ramas. Era algo diferente, algo que venía de abajo, de las profundidades de la tierra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sin pensarlo corrí hacia la oficina de don Luis, sin mirar atrás. Pero lo que me esperaba allí, lo que vi cuando llegué, fue lo que realmente me heló la sangre. Al llegar a la pequeña oficina, la puerta estaba entreabierta. Mi respiración era errática, mi cuerpo tenso como una cuerda. La linterna temblaba en mi mano, iluminando débiles haces de luz en la penumbra del lugar. Llamé varias veces a la puerta, pero no obtuve respuesta. Sentí un nudo en el estómago, como si algo me estuviera esperando. Empujé la puerta con cautela, sintiendo una extraña opresión en el aire, como si el lugar estuviera más cargado que antes. La pequeña oficina de don Luis, normalmente desordenada y humilde, parecía aún más sombría. Las viejas fotos en las paredes, que antes me parecían inofensivas, ahora me observaban con una intensidad que me incomodaba. Don Luis no estaba. Lo llamé una vez más, pero no hubo respuesta. Un escalofrío me recorrió la espalda y, antes de que pudiera detenerme, algo en la parte trasera de la oficina me llamó la atención. Una caja de madera, algo grande cubierta por una tela polvorienta. Decidí acercarme, no sé por qué, tal vez una corazonada o la curiosidad que siempre me ha impulsado a investigar más allá de lo que debería. La caja tenía un aspecto viejo, y sus esquinas estaban desgastadas por el paso del tiempo. A medida que la acercaba a la luz de la linterna,
Noté una inscripción tallada en la madera. No podía leerla con claridad, pues la tela que cubría la caja estaba enredada en las ranuras. Pero había algo allí, algo familiar, que me hizo sentir un peso sobre el pecho. Unos golpes suaves, casi imperceptibles, se oyeron desde dentro de la caja. Un sonido tan tenue que me hizo pensar que tal vez solo era el crujido de la madera o el viento empujando la puerta de la oficina. Pero luego lo escuché de nuevo. Los golpes provenían de dentro. Algo o alguien estaba dentro de esa caja. Con el pulso acelerado, tomé la decisión de levantar la tela y destaparla. En cuanto lo hice, la luz de la linterna iluminó la tapa de la caja, y lo primero que vi fue un rostro tallado en la madera. El rostro parecía humano, pero algo estaba mal. Los ojos estaban vacíos, sin pupilas, y la boca abierta mostraba una expresión de angustia. A medida que lo observaba, una sensación extraña se apoderó de mí. Sentí que el aire se hacía más denso, más pesado. Mi respiración se aceleró, y antes de que pudiera reaccionar, el sonido de los golpes cesó. En ese preciso momento, la puerta de la oficina se cerró violentamente. Me giré rápidamente, el corazón en la garganta, pero cuando miré hacia la puerta, no vi nada. No había viento. Mi mente estaba en un caos absoluto. ¿Qué estaba pasando? Decidí abrir la caja, aunque sabía que quizás no debía hacerlo. Con las manos temblorosas levanté la tapa. Lo que vi dentro no era lo que esperaba. Era un muñeco de madera tallado a mano, de un tamaño considerable, con una apariencia extraña. Tenía la misma expresión angustiada que el rostro de la tapa, pero lo más inquietante era que sus ojos, aunque también de madera, parecían seguirme, como si estuviera vivo, observándome desde su interior. Sentí una presión en el pecho, una opresión que no podía entender. Miré fijamente el muñeco, y cuando lo tomé entre mis manos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era frío, más frío de lo que debería estar para ser madera. Lo dejé caer de inmediato. En ese momento, el aire a mi alrededor cambió. El ambiente parecía volverse más espeso, como si algo pesado estuviera flotando en la oficina. Y entonces escuché una risa baja y rasposa, como si proviniera de las paredes mismas. Y mientras me giraba para buscar el origen de la risa, vi algo que me paralizó por completo. La figura de don Luis estaba de pie frente a mí, pero no era el mismo don Luis que había conocido. Sus ojos, normalmente cálidos y sabios, ahora estaban vacíos como los ojos del muñeco. Su piel estaba pálida, casi gris, y su rostro parecía contraído, en una mueca que no se podía interpretar como una sonrisa. Su cuerpo se desfiguraba de manera extraña, como si estuviera parcialmente fusionado con la sombra. «Ya era hora de que llegaras, Adrián», dijo con una voz que ya no sonaba humana, sino un eco bajo, distante. Intenté hablar, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada, y lo único que podía hacer era mirar, aterrorizado, cómo la figura de don Luis comenzaba a moverse hacia mí. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si no tuviera control total sobre su cuerpo. «No lo entiendes, ¿verdad?». La figura de don Luis susurró. «Esto ha estado sucediendo por generaciones. El cementerio es solo la parte más pequeña del ciclo». No entendía. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Mis piernas comenzaron a temblar, pero algo me impulsó a moverme. Una fuerza extraña, como si mis propios miedos me empujaran a hacer algo que no quería hacer. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí algo me detuvo. La oscuridad afuera ya no era solo la noche. La oscuridad fuera de la oficina no era como la que uno espera ver cuando cae la noche. No era solo la falta de luz. Había algo diferente en ella. Algo que me hacía sentir que no solo era la ausencia de claridad, sino que había algo esperando, algo acechando en la penumbra. Los árboles que bordeaban el cementerio se movían de manera extraña. Sus ramas se balanceaban con un ritmo que no era natural. Las sombras parecían retorcerse y formarse en figuras, como si el viento mismo tuviera vida propia. Mi corazón latía desbocado mientras miraba la oscuridad. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué había hecho yo al aceptar este trabajo? Las palabras de don Luis resonaban en mi cabeza. El cementerio es solo la parte más pequeña del ciclo. Algo dentro de mí, algo profundo y primal, me dijo que lo que estaba sucediendo no era simplemente producto de mi imaginación. Esto no era un truco de la mente o una historia fantasiosa. Había algo real, algo ancestral en este lugar, y yo estaba atrapado en el centro de ello. De repente un sonido atrajo mi atención. Un susurro, débil pero claro, provenía del interior del cementerio.
Era como si alguien estuviera llamándome, susurrando mi nombre desde lo más profundo de la oscuridad. «Adrián, Adrián». Las palabras flotaban en el aire, llevando consigo un temblor que recorría todo mi cuerpo. No podía quedarme ahí, no podía quedarme en la oficina, no podía quedarme en ese lugar tan muerto. Pero al mismo tiempo, mi cuerpo no respondía. Me sentía como si estuviera atado a la misma tierra que cubría el cementerio, como si cada paso que daba fuera una lucha contra algo mucho más grande que yo. Miré hacia atrás. Don Luis ya no estaba. La figura de él, tan distorsionada, tan extraña, había desaparecido. ¿Era una alucinación? ¿O acaso había sido algo real? No sabía si debía sentirme aliviado o aún más asustado por la ausencia de su figura. Pero el susurro no paraba. Seguía llamándome desde las sombras. Me armé de valor, lo suficiente para dar un paso fuera de la oficina. El aire estaba más frío ahora, más denso. Cada movimiento que hacía parecía estar ralentizado, como si el tiempo mismo estuviera jugándome una broma macabra. Me adentré en el cementerio sin saber realmente por qué lo hacía, pero el impulso de seguir avanzando era incontrolable. Las sombras parecían alargarse hacia mí, como si intentaran atraparme en sus brazos invisibles. Caminé entre las tumbas, tratando de seguir el eco de mi nombre, el susurro que me guiaba. Las lápidas, en su mayoría envejecidas, estaban cubiertas por un manto de musgo y enredaderas. Algunas parecían recién restauradas, otras parecían completamente olvidadas, pero había algo peculiar en una de ellas. Una tumba que no se veía como las demás. Era una tumba vieja. La piedra estaba desmoronada, rota por el paso del tiempo, pero lo que más me sorprendió fue el nombre inscrito en ella, completamente visible a pesar del desgaste. Luis Rojas, el mismo nombre de Don Luis. Pero la fecha de muerte estaba mucho más atrás. Era del siglo XIX. ¿Cómo podía ser esto posible? Sentí un sudor frío recorrer mi frente mientras miraba la tumba, sin poder apartar la vista. El viento sopló con fuerza y en ese momento algo más ocurrió. La tierra sobre la tumba comenzó a moverse, no de manera natural, como si un animal estuviera cavando, sino de una forma más inquietante, como si algo estuviera saliendo. Algo estaba emergiendo de debajo de la tierra. Me quedé paralizado. El aire estaba cargado, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Los susurros se hicieron más fuertes. Ahora se mezclaban con un sonido extraño, como si algo estuviera raspando la piedra, arrastrándose lentamente hacia la superficie. Algo, o alguien, estaba saliendo. De pronto, la tierra explotó y una figura surgió de las profundidades. No era humana. Era una sombra imprecisa, una silueta distorsionada que parecía estar formada por la misma oscuridad que llenaba el aire. La figura comenzó a levantarse lentamente, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Luis Rojas. La voz, aunque susurrada, resonó en mis oídos con una fuerza que me hizo caer de rodillas. No podía moverme, no podía hacer nada más que mirar. La figura continuó emergiendo de la tumba, y su rostro comenzó a tomar forma. Una cara grotesca que parecía mitad humana, mitad algo más, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. La figura giró hacia mí y sus ojos vacíos y sin vida me miraron fijamente. Un vacío profundo que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Y entonces una voz más fuerte, una voz que resonó en cada rincón de mi cuerpo, llenando mi cabeza con un dolor insoportable, dijo: «Es tu turno, Adrián». En ese momento sentí que algo me arrastraba. La tierra bajo mis pies se abría. No podía moverme. No podía gritar. Todo mi ser estaba atrapado en una fuerza invisible, como si el cementerio mismo estuviera reclamándome. Algo estaba tomando posesión de mi alma. El miedo se apoderó de mí como un manto helado, un frío profundo que parecía penetrar hasta los huesos. «Es tu turno, Adrián». Volvió a sonar la voz, esta vez más fuerte, más clara. El aire, pesado y denso, parecía comprimir mi pecho, como si la misma tierra estuviera exigiendo que le entregara algo. Mis piernas, incapaces de moverse, me mantenían clavado al suelo, atrapado en un lugar que sentía más como un ataúd que como un cementerio. La figura frente a mí comenzó a avanzar. Sus movimientos eran lentos, arrastrados, como si cada paso fuera una lucha. Pero sus ojos, esos ojos vacíos, tan profundamente oscuros, me mantenían clavado en su lugar, incapaz de mirar hacia otro lado. Sentí que la oscuridad misma se estaba tragando todo a su paso, todo lo que alguna vez conocí,
Todo lo que alguna vez fui, mis pulmones luchaban por aire, pero era como si el oxígeno se estuviera agotando. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo, cada respiro se alargaba, como si todo estuviera desvaneciéndose en una espiral interminable. Entonces escuché un murmullo, una risa suave que no provenía de la figura que tenía frente a mí, sino del viento. Un viento que ahora olía a tierra mojada, a humedad, a algo que no era humano. Lo que antes había sido un cementerio, un lugar que conocía bien, ahora se transformaba en algo ajeno, desconocido. La tierra temblaba bajo mis pies. Las lápidas parecían moverse, y las sombras se alargaban y se retorcían, como si tuvieran vida propia. Me sentí más pequeño, más insignificante, como si el lugar estuviera absorbiendo mi alma poco a poco. La figura llegó hasta mí, y cuando estuvo a unos pocos pasos de distancia, la mueca de su rostro se estiró en una sonrisa torcida, una sonrisa macabra que parecía burlarse de mi terror. ¿Vas a intentar huir, Adrián? La voz resonó en mi cabeza más fuerte que nunca. No hay escape. No podía gritar, no podía moverme. Todo mi ser estaba paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura extendió su mano hacia mí, y aunque su piel era de sombra y niebla, sentí una presión gélida, como si me tocara la propia muerte. La tierra reclama lo que le pertenece, dijo la figura con una calma escalofriante. Tú eres parte de ella ahora, Adrián. Entonces sentí un tirón en mi pecho, como si algo estuviera arrancando mi alma. Era como si estuviera siendo succionado hacia el suelo, hacia la tumba de Luis Rojas, hacia la misma oscuridad que me rodeaba. Los susurros se hicieron más intensos, más frenéticos, y una energía malévola comenzó a invadir mi cuerpo, haciéndome sentir como si cada parte de mí fuera consumida por una sombra interminable. De repente escuché un sonido, el sonido de pasos apresurados. A lo lejos, una figura humana apareció entre la niebla, corriendo hacia mí. Era don Luis. Aunque su cuerpo ya no parecía humano, su rostro estaba allí, con la expresión ansiosa y angustiada que siempre había tenido. Él gritó algo que no pude entender, pero su voz fue la última esperanza que quedaba en mí. ¡Adrián! Su voz se rompió, pero ya era tarde. La figura oscura levantó una mano, y en ese momento, el viento sopló con tal fuerza que todo se oscureció por completo. El cielo, las estrellas, las tumbas, todo desapareció en un manto negro. Cuando desperté, no estaba en el cementerio, estaba en mi cama, empapado en sudor con el corazón aún palpitando a toda velocidad. Miré alrededor buscando cualquier signo de lo que había vivido, pero no había nada, nada más que el silencio de mi habitación. La luz de la luna entraba por la ventana, sin que el viento me diera señales de lo que había pasado. Me levanté con el cuerpo aún temblando. Todo parecía tan real. ¿Había sido una pesadilla? ¿O estaba atrapado de alguna manera en una realidad que no entendía? No lo sabía. Pero algo dentro de mí me decía que ese cementerio, esas tumbas, ese lugar no me dejarían en paz tan fácilmente. Había algo más en el aire. Algo que ya no era humano. Algo que se había quedado conmigo. Y la sensación de que algo me observaba, acechándome en la oscuridad, no me dejó descansar en toda la noche. Desde aquel día, nunca volví a ver el cementerio, nunca más. Pero en el fondo de mi ser, sé que ese lugar, esa oscuridad que se desprendía de él, nunca me dejará, porque la tierra siempre reclama lo que le pertenece, y ahora, yo soy parte de ella. Mi nombre es Andrés. Si me preguntas por qué soy velador, no sabría qué responderte con certeza. Quizá es porque me gusta la calma de la noche, o tal vez porque los turnos nocturnos siempre han sido mi refugio de un mundo que nunca entendí bien. En fin, llevo más de 10 años trabajando en el mismo hospital, uno de esos edificios antiguos que parece que siempre ha estado allí. Siempre me decían que la calma en esos pasillos de madrugada es la misma que te hace sentir que el tiempo no pasa, que las horas se alargan hasta volverse eternas. La primera vez que me asignaron el turno nocturno en el ala más antigua del hospital, me dijeron que no me preocupara por nada raro. Solo asegúrate de que todo esté en orden, me dijeron como siempre. Pero esa noche algo cambió. Algo en el aire. Esa sensación extraña que uno siente cuando el ambiente no está bien. Cuando parece que alguien te está observando pero no hay nadie. Recuerdo que era un miércoles, un día común y corriente. La luna estaba alta y el hospital, aunque grande y lleno de pacientes, se sentía vacío. La mayoría dormían,
pero algunos aún estaban en sus habitaciones, esperando que llegara la hora del amanecer para hacer sus exámenes o recibir sus tratamientos. Mi turno estaba por comenzar y, como siempre, comencé a recorrer el hospital, asegurándome de que todo estuviera en orden. El sonido de mis pasos retumbaba en los pasillos vacíos. Las luces de los pasillos se encendían con un leve chisporroteo, y a lo lejos, el sonido del ventilador de alguna habitación le daba un toque extraño al ambiente. Todo estaba en silencio, pero al mismo tiempo, había una presión extraña que no se podía identificar, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. La primera habitación que revisé era la número 102. En ese momento, una joven me pidió ayuda porque había escuchado unos ruidos extraños. Como velador no era mi responsabilidad atender a los pacientes, pero esa noche sentí que debía hacerlo. No sé por qué, pero había algo en el rostro de esa chica que me hizo pensar que no estaba exagerando. Me acerqué a la habitación y al abrir la puerta, sentí un escalofrío. El aire estaba raro, más frío de lo normal, y dentro todo parecía en silencio, pero algo me decía que no debía dar un paso más. Ella me miró con los ojos muy abiertos y me dijo en voz baja: «¿Usted también lo escucha?». Intenté calmándola, pero antes de que pudiera hablar, un golpe seco se oyó al fondo del pasillo. Fue tan fuerte que casi me hizo saltar del susto. La joven con los ojos muy abiertos me agarró del brazo y me susurró: «Es él, está aquí». Yo intenté tranquilizarla, pero dentro de mí algo decía que no debía quedarme. Sin embargo, no quería dejarla sola, así que me quedé, esperando que el sonido del golpe no se repitiera. Lo que no sabía es que esa noche había comenzado algo que jamás podría haber imaginado. El golpe se repitió. Esta vez no fue solo uno, sino varios, cada uno más cercano que el anterior, resonando en el pasillo de una manera tan profunda que parecía que las paredes mismas temblaban. No era el sonido de una puerta golpeando por el viento, ni de algo caído. Era un sonido pesado, como si algo o alguien estuviera caminando, arrastrando algo por el suelo. La joven me miró aterrada. Sus ojos reflejaban una angustia que no pude ignorar. Ella apretó mis manos con fuerza, como si esperara que pudiera hacer algo. Algo en mi interior me decía que ya no estaba solo en ese hospital. Algo que no era humano. Algo que no debería estar allí. Decidí ir al pasillo para investigar, a pesar de la creciente sensación de incomodidad que me envolvía. Avancé, pero en cada paso que daba, sentía como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, como si algo me estuviera observando desde las sombras. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más denso, pesado, como si una niebla invisible estuviera llenando cada rincón del hospital. Casi al final del pasillo, la figura de una persona apareció. No se movía. Estaba completamente inmóvil. Al principio pensé que se trataba de algún paciente o incluso de otro velador, pero cuando me acerqué, algo me detuvo. El silencio era absoluto, y había una calma extraña que no correspondía a la situación. La figura, vestida con una bata blanca, estaba mirando hacia el suelo. No podía ver su rostro. Me acerqué aún más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cuando estuve a unos metros de ella, algo completamente inesperado ocurrió. La figura levantó la cabeza lentamente, y al hacerlo, me paralizó. Sus ojos no tenían pupilas, eran completamente oscuros como pozos sin fondo. La boca, agrietada y reseca, se movió, pero las palabras que salieron no fueron de un ser humano. «No deberías estar aquí». Su voz era profunda, grave, y resonó dentro de mi cabeza como si viniera de todas partes a la vez. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, desvaneciéndose en el aire. Me quedé allí, petrificado, sin saber qué hacer. No podía creer lo que acababa de suceder, pero sabía que no era un sueño ni mi imaginación. El hospital, normalmente tan silencioso de noche, ahora parecía estar lleno de murmullos lejanos, de sombras moviéndose por los pasillos. Me sentí observando cada rincón, cada ventana, cada esquina oscura. De regreso a la habitación de la joven, ella ya no estaba.
La cama estaba vacía, las sábanas arrugadas, y no había ningún rastro de ella. Mi mente comenzó a correr. Mi cuerpo no sabía si debía seguir buscando o simplemente huir de allí. Pero algo me mantenía en pie, algo me decía que aún había algo más por descubrir. Salí rápidamente de la habitación y me dirigí a la sala de control. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, y a medida que avanzaba, escuchaba más ruidos. Un susurro, un roce contra las paredes, como si las sombras mismas me hablaran. La presión sobre mi pecho aumentaba a cada paso. Al llegar a la sala de control, lo que encontré me dejó helado. Cuando llegué a la sala de control, la primera sensación que tuve fue que algo no estaba bien. Las luces parpadeaban con más insistencia, y el aire, ese aire denso, parecía haber llegado hasta allí. La sensación de frío me recorrió los huesos, y por un momento pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño. No podía serlo. Al entrar, vi que las pantallas del monitor de seguridad parpadeaban incesantemente. Imágenes estáticas se mezclaban con algunas imágenes borrosas de los pasillos. Pero lo que me hizo detenerme fue lo que apareció en la pantalla central. Una figura en blanco y negro, como una sombra desdibujada. Estaba en el pasillo, cerca de la misma área donde había visto a la extraña figura antes. No podía apartar los ojos de la pantalla. De repente, la figura comenzó a moverse, desplazándose lentamente hacia la cámara, hasta quedar tan cerca de la lente que no podía distinguir si tenía un rostro o si, en realidad, no tenía nada. Solo oscuridad. Me acerqué a la pantalla, sin poder creer lo que veía, y en ese momento, una puerta al fondo de la sala se cerró con un estruendo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me giré bruscamente. La sala estaba vacía. No había nadie. Casi al instante, escuché un susurro. Fue suave al principio, pero se hizo más fuerte con cada palabra. Al principio no entendí lo que decía, pero a medida que prestaba más atención, las palabras comenzaron a ser claras, como si alguien estuviera justo detrás de mí. «Vas a quedarte con nosotros». El frío se intensificó y sentí como las gotas de sudor recorrían mi frente. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién podía hablarme desde la oscuridad sin que pudiera verlo? Di un paso atrás, mi respiración se entrecortaba. Necesitaba salir de allí, pero el pasillo parecía alargarse más y más, como si la distancia hacia la salida creciera en proporción a mi miedo. Me giré hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, no pude. Estaba cerrada. De repente, la pantalla del monitor parpadeó una vez más, y una nueva imagen apareció. Esta vez era el rostro de la joven de la habitación 102. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos grandes y vacíos. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa vacía, como si ya no estuviera viva. «Te hemos estado esperando». Esas palabras fueron lo último que escuché antes de que todo a mi alrededor se oscureciera de golpe. La pantalla de la sala de control se apagó y el hospital quedó en un silencio absoluto. Pero no era un silencio normal, era un silencio aterrador, denso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Corrí hacia la puerta con toda la fuerza que pude reunir, y cuando finalmente logré abrirla, me encontré en el mismo pasillo. Pero algo había cambiado. Las luces, antes titilantes, ahora estaban apagadas por completo. No se veía nada en absoluto. Solo la oscuridad. Y en esa oscuridad sentí que no estaba solo. Un susurro más fuerte esta vez emergió de la nada. Mis piernas flaquearon y por un momento pensé que no podría seguir. Pero entonces, en el fondo del pasillo, vi una luz. Un resplandor tenue, como el de una vela apagada, iluminaba el final del pasillo. Decidí ir hacia allí, sin saber qué me esperaba. Pero a medida que me acercaba, algo me detuvo. No era la luz lo que me atraía, era lo que veía en las sombras. A medida que me acercaba a la luz al final del pasillo, algo extraño comenzó a suceder. La luz no parecía provenir de una fuente física. No había bombilla, no había vela, solo una resplandeciente figura flotando en el aire. Mis pies avanzaban, pero no podían despegarse del suelo.
Cada paso me acercaba más a esa presencia que parecía no pertenecer a este mundo. De repente, las sombras a los costados del pasillo se agitaron, como si algo o alguien se estuviera moviendo rápidamente entre ellas. Mi respiración se volvió más entrecortada y mis manos temblaban. No sabía si debía continuar o regresar corriendo al control, pero algo me mantenía en pie, algo que no podía describir, algo que me obligaba a avanzar. En ese momento, la luz al final del pasillo se expandió como si quisiera tragarse todo a su paso. Los murmullos se hicieron más fuertes, más claros, y pude escuchar sus voces con una nitidez que me heló la sangre. Eran varias, muchas, susurros que se entrelazaban pronunciando una y otra vez las mismas palabras. Te lo advertimos, ahora eres uno de los nuestros. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué era lo que había ocurrido con los otros veladores, con las personas que antes se habían cruzado en este hospital? ¿Y qué quería decir eso de ser uno de los nuestros? Al dar el último paso hacia la luz, vi con claridad lo que se encontraba frente a mí. No era un ser humano, ni una sombra cualquiera. Era una figura etérea, su cuerpo difuso, su rostro una masa de sombras que fluctuaban en su lugar. No podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba observando. Antes de que pudiera reaccionar, la figura habló, esta vez con una voz profunda y arrastrada, como si viniera de una parte del mundo donde el tiempo no existiera. Te hemos estado esperando, Pedro. Mi mente no pudo procesarlo. No podía ser. Nadie sabía mi nombre, ni siquiera el personal que trabajaba conmigo. ¿Cómo era posible que esa entidad lo supiera? La figura avanzó lentamente, y la temperatura descendió drásticamente. Sentí como si el alma misma fuera absorbida por la oscuridad. Mi cuerpo comenzó a perder el control, como si mis fuerzas se desvanecieran. Y justo cuando creí que todo estaba perdido, una luz brillante, cegadora, apareció detrás de mí. Volví la vista y vi a la joven del principio, ahora de pie junto a mí, sonriéndome, pero ya no con esa expresión vacía. Su rostro era cálido, como un resplandor que disipaba la oscuridad. No es tu momento, Pedro. No estás solo. Sin entender cómo, sentí una fuerza recorrerme como si algo o alguien me estuviera ayudando a escapar. Con un último esfuerzo, retrocedí y en un parpadeo, la figura se desvaneció. Todo alrededor volvió a la normalidad, el hospital ahora tranquilo, las luces encendidas. Pero yo sabía que no era un final. Sabía que lo que había vivido esa noche no iba a ser olvidado. El pasillo estaba ahora lleno de gente, pero no era la misma gente. Eran figuras borrosas, desvanecidas, como si no pertenecieran a este mundo, como si fueran recuerdos perdidos en el tiempo. Salí del hospital esa noche sin mirar atrás, sin hablar con nadie. No podía, no sabía cómo contar lo que había pasado. Y aún hoy, años después, sigo sin entenderlo. Pero hay algo que sí sé con certeza. Las sombras que habitan ese hospital no se van. Están esperando, observando, como si todo fuera parte de un ciclo interminable. Y mientras el tiempo pasa, me pregunto si algún día volveré a escuchar esos susurros. O si la próxima vez será la mía la que se quede en ese pasillo oscuro, esperando a ser llamada.